Muchos de vosotros me habéis pedido que comparta acerca del famoso vaso de agua como una herramienta muy útil y, por qué no, muy poderosa para transmutar y purificar todas esas energías densas de baja vibración que en algún momento tanto emitimos como absorbemos. Fijaros que esta herramienta del vaso de agua ha sido utilizada, yo os diría, desde la noche de los tiempos. Pero es verdad que en los últimos años ha cobrado pues cierta relevancia y cierta popularidad gracias al Ho'oponopono. Y bueno, pues se ha extendido esta práctica. El agua, para que entendáis un poquito por qué se emplea esta herramienta, me gustaría simplemente acercaros a que conozcáis que el agua no deja de ser un elemento muy importante, estrella sin duda, para transmutar, como os decía, todas y purificar todas esas energías de baja vibración, sean del tipo que desean, ¿no? Además, fijaros que el agua nos permite a conectar muy bien con nuestro interior. De hecho, el agua, como gran elemento, es el que gobierna nuestras emociones, nuestros sentimientos y, por supuesto, está muy íntimamente relacionado, y cuidado con este dato, con nuestro inconsciente, es decir, con esa parte subconsciente de nuestra psique que, como ya sabéis, es la que dirige, controla y, ¿por qué no?, casi gobierna nuestra vida. El agua, en este caso, en el vaso de agua, absorbe de una forma muy magnética toda esa energía que, insisto, emitimos nosotros en algún momento del día porque baja nuestra frecuencia, porque nos quedamos atrapados con nuestros problemas, nuestras preocupaciones, damos vueltas a, pues, en fin, a esas situaciones que nos incomodan, cuando hay dolor, en fin, cuando nuestro estado de ánimo pues decae. Incluso también no solo con aspectos internos e inherentes a nosotros, sino que también tiene que ver con elementos externos, el hecho de estar en contacto con otras personas, el ocupar espacios donde vibracionalmente está denso. Bien, pues todo eso afecta sin lugar a dudas a nuestro campo vibratorio. Y es el agua el que de alguna manera ejerce esa función de absorción, de regeneración y de purificación de toda esa carga energética densa y la convierte en una energía mucho más útil. ¿En qué consiste esta técnica del vaso de agua? Fijaros, simplemente deberemos de colocar un vaso, dos o varios vasos de cristal, es importante, da igual el color que sea, pero que sea de cristal, en aquellas zonas o espacios donde sintáis que pueda haber una mayor carga vibracional. Por ejemplo, el comedor del hogar, en el despacho donde trabajemos. Por supuesto, os diría y os aconsejaría en el dormitorio, porque hay mucho intercambio energético, sobre todo en la parte nocturna. Pues bien, colocamos ese vaso o esos vasos de agua, insisto, de cristal, no importa el color ni el tamaño que sea, y lo que trataremos de hacer es llenaremos ese vaso de agua con agua, no importa si es filtrada, si es de botella, en fin, agua normal, y la rellenaremos a 3/4 partes de ese vaso. Y el objetivo será tratar de cambiarla como mínimo 2 ocasiones a lo largo del día. Es decir, dejaremos el vaso de agua colocado en un lugar, hombre, siempre es adecuado o hacer más acertado ponerlo en un lugar donde no los estemos tocando constantemente para que precisamente no recoja también nuestra impregnación. Entonces, en un lugar seguro, en un lugar que lo podamos cambiar fácilmente, pero la idea es que al principio del día, cuando nos levantemos, pues pongamos el agua nueva y al finalizar el día, por la noche, tiremos esa agua y volvamos a rellenarlo de agua nueva. Al empezar al día siguiente, importante, el nuevo día, tiraremos esa agua, tiraremos o la podemos dejar en algún lugar, pero hombre, es una energía densa que no conviene lo que a veces hacemos, ¿no? Ponérselo a las plantas o dárselo a nuestras mascotas. Recordar que es un agua que ha absorbido mucho material energético denso, entonces esa vibración de alguna forma se la estamos dando a las plantas, no sería lo más adecuado. Por tanto, por la mañana repetiremos el mismo proceso. Llenamos los vasos de agua con agua limpia y por la noche desechamos esa agua y volvemos a llenar de agua limpia.
¿Cuál sería? Yo os diría resumidamente y muy fácil para que todo el mundo lo podáis hacer y lo podáis comprender. La primera opción que podemos cuando colocamos ese vaso en el lugar o en los lugares donde hayáis elegido, simplemente no hay que hacer nada, es decir, tratar de hacer una vida normal y diríamos que sea nuestro inconsciente el que vaya limpiando según por orden de prioridad todo ese material interno o ese material denso que corresponda limpiar. Insisto, será por prioridad, lo elegirá el inconsciente acompañado en este caso de nuestra dimensión interna. Y tenemos otra opción, que esta opción también es muy interesante y os aconsejo que la practiquéis. Es decir, en cada vaso, en ese vaso o vasos que habéis elegido y ya tenéis claro el lugar, podéis escribir en un pequeño folio, en un pequeño papel y poner debajo de ese vaso aquella situación, aquel conflicto, aquel problemilla que podamos transitar, incluso ese estado de ánimo en el que estemos sumidos, el dolor que tengamos, lo podemos escribir en ese papel y lo ponemos justo debajo de ese vaso o vasos que hayamos elegido. Es mejor que nos centremos en un día en una única cuestión. En fin, hay personas que ponen, pues en cada vaso, si tienen 3 vasos en el hogar, pues ponen 3 situaciones que quieran resolver. Bien, como todo, evidentemente es posible, pero si nos centramos y ponemos la atención plena en una sola cuestión, tendremos más posibilidad donde podamos quitar más carga energética en un lugar. Evidentemente, esto tiene que ver mucho con el sentir. No hay un sistema fijo de creencias que tiene que ser de esta forma, sí o sí, sí o sí. Si tu sentir interno manifiesta que pueda escribir eso que quiero resolver en mi vida y lo tengo que colocar cada día durante un tiempo razonable, pues lo haré hasta que esa situación se pueda resolver o hasta que incluso yo emocionalmente ya sienta que esté pues mucho mejor internamente. Entonces, podré cambiar ese papelito y, en fin, tiene que ser también un poco con esa maestría interior que nos acompaña a tomar decisiones. No lo toméis todo como algo fijo, como algo rígido, sino dejaros guiar por vuestra intuición. Con lo cual, tenéis esa doble posibilidad. La primera es colocar los vasos con el agua en los lugares adecuados y hacer vida normal, evidentemente lo mayor consciente posible que podamos vivir. Y en segundo lugar, colocando debajo de esos vasitos, pues aquello que queramos resolver, ese estado de ánimo, ese dolor, ese problemilla interesante, ¿no? Sobre todo como evidentemente, y también Ho'oponopono pone mucho el acento, es importantísimo que nos desapeguemos de todo eso y sobre todo que no generemos expectativas. Colocamos ese papelito con lo que queramos sanar o no, si lo hacemos simplemente que nuestro inconsciente y nuestra divinidad sea la que se encargue por orden de prioridad y lo que considere resolver en primera instancia y nos desapegamos. Tampoco generamos expectativas de saber cuándo se va a resolver, sino que nos entregamos al proceso con un perfecto y pleno desapego. Por supuesto que podéis hacer vida normal, podéis recitar vuestros mantras, podéis meditar, podéis hacer Ho'oponopono los que lo estáis practicando ya. En fin, lo que sintáis. Lo importante es confiar en el proceso e ir, evidentemente, en esa parte de ir desechando ese agua absorbido, poniendo el agua nueva y, bueno, ir viendo cómo todo se va moviendo porque se va a ir moviendo, sin lugar a dudas. En todos los casos, y ya para finalizar, asumimos con plena responsabilidad que una parte de nosotros, inconsciente o consciente, normalmente siempre es inconsciente, es la que ha creado ese problema, esa situación conflictiva, ese choque con esa persona. Bien, hay una parte de nosotros que ha creado. Entonces, de la misma manera que hemos creado esa situación que estamos experimentando, también tenemos el poder y también tenemos la capacidad para poderlo resolver. Y el agua, y en este caso la técnica con el vaso de agua, nos puede ayudar a ajustar, a absorber toda esa densidad, toda esa energía negativa que cuando hay situaciones de conflicto externas o internas, evidentemente la vibración se extiende porque es una energía densa, es una energía pesada. Y el agua nos ayudará, sin dudas, a poder canalizar mejor todo ese proceso.
Hasta aquí, queridos amigos, deseo de corazón que pueda ser de gran utilidad y como todo, hay que practicarlo, sentirlo, desarrollarlo, por supuesto, y a partir de la propia experiencia, pues vamos tomando decisiones según lo vayamos viendo. Os mando, como siempre, un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias.